La Universidad Tecnológica de México les agradece y les da la bienvenida al webinar El riesgo de no detectar los riesgos en los proyectos. En este webinar se hablará de la definición, componentes, origen, ciclo de vida, gestión, estrategias y buenas prácticas en la cuestión de riesgos en los proyectos. Recuerden que pueden acompañarnos a través de Twitter. La cuenta de Twitter es UNITECMX y pueden estar dejando sus comentarios o lo que les va gustando o no acerca de este tema con el hashtag #MaestríasUnitec. Este webinar les interesa si desean conocer el por qué, cómo y en qué etapa del proyecto tomar en cuenta los riesgos de un proyecto. También aprenderán cómo detectar los riesgos en un proyecto, cómo influye un plan de riesgos en un proyecto y cómo monitorear de forma directa los riesgos de un proyecto. Para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Gerardo de la Rosa Rivera. Él es docente de la maestría en dirección de proyectos, gerente de proyectos e ingeniería de software y bueno, tiene una experiencia ya de 14 años en dirección de proyectos en tecnología de la información. Trabaja bajo las mejores prácticas dictadas por el PMI. Tiene 12 años impartiendo clases a nivel de maestría y licenciatura. Tiene el certificado de Scrum y por supuesto es miembro del Project Management Institute. Al profesor lo pueden contactar a través de su correo electrónico, que es gerardo.de-la-rosa@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este webinar. Espero que sea de su interés. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué son los riesgos? ¿Cómo es que los riesgos se dan dentro de un proyecto y cuál es la necesidad de en todo momento mitigarlos, en todo momento gestionarlos? El riesgo de un proyecto se considera como un evento o una condición incierta que de producirse deberá tener un efecto positivo o negativo, que esto va a afectar directamente a los objetivos del proyecto. Esa es la definición del riesgo como tal. Si habláramos ya de proyectos, sería interesante mencionar cómo la probabilidad juega un papel importante. Es aquí en donde podemos definir que la probabilidad es el resultado esperado de ese evento que ocurra o no dentro del proyecto. Y a raíz de esta definición, de esta probabilidad, podemos nosotros encontrar grandes informaciones que pueden hacer que el proyecto se vea de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? La probabilidad de que ese resultado ocurra va a influenciar de manera directa en muchos de los planes que tenemos asignados al proyecto. Como ustedes recordarán, el plan de riesgos no viene solo. El plan de riesgos está trabajándose al mismo tiempo que el plan de alcance, el plan de gestión de calidad, el plan de adquisiciones, y todos ellos a su vez van a generar o a disparar directamente a la parte de los riesgos. Por eso la necesidad de controlar esa probabilidad. Para poder hablar del riesgo es importante mencionar sus componentes. Muchas de las ocasiones en los proyectos podemos mencionar los riesgos. El detalle está en que no nos queda claro cuál es el riesgo. Un riesgo se descompone por medio de un evento, por medio de una probabilidad y por medio de un impacto. Teniendo esos tres componentes, ahora sí podemos hacer una clasificación real del riesgo. Normalmente lo que vemos no es un evento, sino la consecuencia de ese evento. Y es aquí en donde el riesgo no va a poder trabajarse, no va a poder gestionarse de manera correcta. Es por eso la necesidad de tener claridad en el evento, que es ese cambio no deseado en el proyecto, la probabilidad de ocurrencia del mismo y el impacto de este evento. ¿A qué se refiere el impacto? Como nos dicen las mejores prácticas del PMI, ese impacto debería de ser clasificado mediante los tres componentes básicos de un proyecto. Estamos hablando del alcance, el tiempo y el costo. Es por eso que les presento el siguiente slide. ¿Dónde afecta el riesgo? ¿Qué sucede con el triple constraint? Ya todos lo conocemos y sabemos qué es lo que sucede
cuando se desbalancea uno de los tres elementos que componen a esta restricción, tenemos el alcance, el tiempo y el costo. Pero para el riesgo es muy importante considerar estos tres elementos. ¿Qué sucede cuando yo desbalanceo mi proyecto por medio de un alcance, por medio de un costo, por medio de un tiempo? Regularmente no lo voy a ver referenciado por estos tres elementos, sino que voy a identificar que lo que me desbalancea el proyecto es la consecuencia de un recurso. Es decir, la relación que tenemos entre alcance y costo se va a ver referenciada por un recurso. La relación entre el tiempo y el costo se dará por medio de un recurso. Y de la misma manera, la relación entre alcance y tiempo. Esto significa que si el recurso está mal balanceado, que si el recurso está generando ruido en el proyecto, eso se traducirá en un riesgo y ese riesgo podrá clasificarse mediante un alcance, un tiempo o un costo. ¿Cómo sucede un riesgo? ¿Cómo es el origen de ese riesgo? En realidad, el riesgo como tal tiene un origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Es decir, si nosotros habláramos de cuál es el primer riesgo que se da en un proyecto, vamos a identificar que el primero de ellos es la conceptualización del mismo proyecto. Ese es el primer riesgo que tenemos en todo proyecto y al que todos los directores de proyectos, los project managers, los gerentes de proyectos se van a enfrentar. El poder aceptar ese proyecto. Ese es el primer riesgo que se tiene. Y el segundo riesgo que se tiene por default es el recurso. Es decir, como ya lo mencioné ahorita, las personas son la primer causa de que se genere un riesgo dentro del proyecto. Es decir, el recurso humano es el encargado de generar esos riesgos. Más adelante voy a tocar el tema de riesgos de tipo positivo y de tipo negativo. Cualquiera de los dos son generados a partir del recurso humano y es aquí en donde tenemos la responsabilidad como encargados del proyecto de gestionar en todo momento el recurso. Ese es el origen del riesgo. Si hablamos del ciclo de vida del riesgo, podemos identificar básicamente tres etapas. El supuesto como primer elemento, el riesgo como segundo elemento y como tercer y último elemento el problema. ¿Cómo se trabaja este ciclo? La primera etapa, que es el supuesto, se da en etapas tempranas de un proyecto. ¿Qué significa etapas tempranas? Va a ser básicamente en la iniciación del proyecto. Esto quiere decir que en las primeras reacciones del proyecto se van a tener o se van a identificar esos supuestos. Posterior a esto, y como lo vamos a ir viendo en la presentación, nos vamos a dar cuenta que ese supuesto se puede traducir en un riesgo, que este puede ser de tipo positivo o negativo. Y es aquí en donde precisamente trabajamos con los 6 procesos que nos marca el capítulo 11 del PMBOK. Y una vez que trabajamos con ese riesgo, lo que puede ocurrir es que se salga de control, que no lo logremos mitigar y eso nos genere un problema. Es así como se compone el ciclo de vida del riesgo. 3 elementos en diferentes etapas. El supuesto, ya lo mencioné, es en etapas tempranas, es decir, en la iniciación del proyecto. El riesgo como tal se da en la etapa de planeación del proyecto y finalmente el problema se dará en la etapa de ejecución del proyecto. Eso es el ciclo de vida. Si vemos la gráfica, podemos darnos cuenta que en todo momento no hay ninguna línea, ninguna curva que deje de participar por lo menos en 2 ocasiones haciendo una interrelación. Es decir, en todo momento los procesos o los grupos de procesos están trabajando de manera continua. ¿A qué nos lleva esto, hablando de un riesgo? A tener en cuenta que los riesgos se dan durante todo el proyecto. Claro que en las etapas tempranas, es decir, en iniciación y en planeación, podemos tener una mejor gestión, una gestión mucho más sencilla, más óptima para
etapas tardías, que podría ser la ejecución o el mismo cierre del proyecto. Y si ustedes se dan cuenta en esta línea, en esta gráfica, perdón, vamos a identificar cómo la línea de control inicia desde etapas tempranas y termina hacia etapas tardías. Es por eso que uno de los 6 procesos que vamos a revisar el día de hoy toca precisamente el tema de el monitoreo y el control dentro de un proyecto. Si hablamos puntualmente de las etapas tempranas, específicamente de iniciación, podemos ver riesgos que son básicos, que son clave, y que desafortunadamente en la mayoría de los casos, y por lo menos en la cultura latina, los tenemos muy presentes. Y esto hace referencia a casos obvios que finalmente el líder de proyecto no toma en cuenta, y cuando viene la ejecución del proyecto surgen estos riesgos. Aquí tengo un listado de 4 que precisamente hacen referencia a cómo en las etapas de iniciación podemos identificar o ayudar a que nuestra gestión de riesgos sea mucho más adecuada, más óptima. Expertos en la materia no disponibles, la definición pobre como tal del problema, la falta de estudios de factibilidad, los objetivos no claros. Estos y muchos otros podrían ser los riesgos en etapas de iniciación, en etapas tempranas. Pero vean la importancia de lo que estoy mencionando aquí. Todos ellos son atribuibles ¿a quién? Al líder de proyecto, al gerente de proyectos. Es aquí en donde el gerente tiene que sacar adelante el equipo y no dejarlo caer. Recuerden que estamos en etapas tempranas y no podemos dejar que el proyecto se nos vaya de las manos por errores que son, en la mayoría de los casos, descuidos del propio líder. Siguiendo con la planeación, podemos encontrar la falta de plan de administración de riesgos, una planeación de manera apresurada, una especificación de requerimientos bastante pobre, alcances no claros, la falta de un apoyo administrativo, la definición pobre de roles y responsabilidades, o un equipo inexperto. Todo esto que estoy mencionando aquí está haciendo referencia precisamente a lo que ya mencioné. ¿Qué sucede con el rol del líder de proyecto? Él es el responsable de que todo esto salga en tiempo y forma. Y voy a hacer mucho hincapié en la penúltima de las opciones, en definición pobre de roles y responsabilidades. Ya mencioné que los riesgos son generados de manera directa por el recurso humano. Y muchas veces se nos hace sencillo como líderes de proyecto echarle la culpa al recurso humano y decir, el recurso humano fue el encargado o fue la persona que generó ese riesgo, en la mayoría de los casos riesgos negativos. Pero hay que recordar algo, muchas veces el recurso sí es impuesto dentro del proyecto, pero aquí lo que hay que recordar es que precisamente las mejores prácticas dictadas por el PMI nos dicen que es nuestra responsabilidad como encargados del proyecto que toda la gente que se encuentre dentro del proyecto sea capacitada y sea capaz de ejercer todas y cada una de las responsabilidades por las que fueron llamados al proyecto. Por eso es que hago mucho hincapié en este punto. La definición pobre de roles y responsabilidades no recae en el recurso humano, recae directamente en el líder de proyecto. Continuando con la parte de la ejecución, tenemos mano de obra no calificada o adecuada, disponibilidad de materiales, cambios al alcance, cambios al programa, específicamente hablando de un desarrollo de cronograma, y finalmente requerimientos regulatorios. Vuelvo a hacer hincapié, todo esto afecta directamente es atribuible, al líder de proyecto, pero centremos un poco la atención a los cambios al alcance. Creo que es uno de los temas más concurrentes en la administración de proyectos y en la mayoría de los casos es el coco de los líderes de proyecto. ¿Qué sucede con esos cambios al alcance? ¿En qué momento estamos nosotros dispuestos a hacer un cambio? Recuerden que los cambios son planificados y precisamente por eso tenemos un control de cambios.
Muchas veces esos controles de cambio no se llevan de manera correcta y esto genera precisamente riesgos en la etapa de ejecución. Ya estamos en etapas tardías y eso significa que un riesgo a estas alturas nos va a costar mucho más trabajo, hablando de alcance, mucho más dinero, hablando de costo, y mucho más esfuerzo, hablando de tiempo. Es decir, le estoy pegando drásticamente a mi triple constraint. Lo que tengo que hacer aquí, evidentemente, es generar un control de cambios de manera adecuada y no olvidar que ese control de cambios va a disparar directamente un riesgo. Hay que tener cuidado porque podríamos tener los famosos riesgos en cadena. ¿Qué significa eso? Al yo hacer un cambio en el alcance, pudiera tener un riesgo en cadena, es decir, que le afecte no solo a un componente de mi proyecto, sino que de ahí se desencadene una serie de riesgos y que hagan que el proyecto sea mucho más difícil de gestionar, hablando del tema de riesgo. Y finalmente, para cerrar, seguimos en etapas tardías del proyecto. Estoy hablando de la etapa de cierre. ¿Qué sucede con los riesgos más comunes en esta etapa? Podemos hablar de mala calidad, podemos hablar de una no aceptabilidad por parte del cliente, podemos hablar de cambios en etapas tardías, podemos hablar también de problemas de flujo de caja. Y vuelvo a hacer hincapié, todo esto es 100% responsabilidad del líder del proyecto. Aquí voy a tocar el tema de la no aceptabilidad por parte del cliente. Este es uno de los errores comunes. En muchas de las empresas, en muchas de las industrias se está dando este problema y todo radica no por un mal manejo de riesgos, sino que se da por un mal manejo en el plan de alcance. Recuerden que el plan de alcance es precisamente la base, es lo que sustenta nuestro desarrollo, nuestra manera de dirigir el proyecto. Y si no tenemos claridad en ese plan de alcance, lo más seguro es que en la etapa de cierre el cliente no nos acepte ese proyecto y nos diga que está mal, que le faltan ciertos detalles, que hay ciertos elementos que no consideramos, y todo eso ya es muy tarde para hacer alguna modificación. Evidentemente, en esta etapa los riesgos son mucho más complejos, ya que tenemos menos control y evidentemente el tiempo se nos acabó. Muchos recursos ya se nos fueron o ya fueron asignados a otros proyectos, y esto genera evidentemente una falta de compromiso hacia el cliente, y muchas veces estos proyectos terminan de mala manera. Hay que tener mucho cuidado aquí. Mi recomendación sí sería tener claridad en el plan de alcance para evitar llegar a estas etapas y que el cliente no acepte lo que finalmente se propuso desde el inicio. Bien, hablando directamente de la gestión de riesgos, ¿cuáles son los objetivos de la gestión? Básicamente consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos de manera positiva y a su vez disminuir los de manera negativa. Esto de entrada suena bastante bien, suena bastante sencillo, pero en la práctica nos damos cuenta que no lo es. El hecho de identificar un evento positivo nos cuesta trabajo. Los negativos posiblemente los identifiquemos rápidamente, pero el detalle está en que en los negativos nos va a costar mucho trabajo generar planes de respuesta a ese riesgo que sean verídicas, que sean reales, que sean llevadas a la práctica de manera correcta. En el caso de los positivos, nos cuesta trabajo identificarlos, pero una vez que los identificamos, el impacto y su probabilidad, pues rápidamente las podemos ir identificando. ¿Cómo le hacemos para gestionarlos? Básicamente ya hablé de los 6 procesos que nos marca PMI. Aquí en este slide estamos revisando precisamente cómo podemos iniciar a partir de un plan de riesgos. Posterior a esto, tener claridad en la identificación del riesgo, que es el proceso 11.2. En este caso se listan todos los riesgos, incluidos los de etapas tempranas, que vendrían siendo los supuestos, identificados básicamente en el documento llamado Charter. Y posterior a esto se lleva a cabo un análisis. Ese análisis lo podemos descomponer en dos elementos. De hecho, estamos hablando del proceso 11.3 y
proceso 11.4. Análisis cualitativo del riesgo y análisis cuantitativo del riesgo. Una vez que tenemos claridad mediante esos dos análisis, entonces podemos llegar a la respuesta al riesgo. ¿Qué se hace en la respuesta al riesgo? Lo que vamos a trabajar aquí es precisamente la opción A, la opción B, la opción C, que nos dé oportunidad de poder mitigar ese riesgo, siempre recordando que el riesgo lo vamos a considerar con sus tres elementos básicos: el alcance, el tiempo y el costo. Y si se dan cuenta ustedes, hasta el momento hemos revisado 5 de los procesos. Finalmente todos estos procesos se encierran en un círculo que nos permite monitorear y controlar el riesgo. ¿Cuál es la importancia del monitoreo y control de riesgo? Muchas veces el tema de riesgos es complejo porque nosotros como líderes de proyecto no somos magos, somos especialistas en proyectos, pero muchas veces se nos confunde y piensan que la identificación del riesgo es por arte de magia, pero no se dan cuenta que nosotros tenemos atrás o tenemos sustentado por medio de nuestro plan de riesgos, la identificación, el análisis, etcétera, etcétera, tenemos identificado cómo poder dar respuesta a ese riesgo. Entonces es aquí en donde nos toman como magos y nos dicen, oye, pues si tú ya sabías la respuesta al riesgo, pues ¿por qué no la hiciste? ¿Por qué no la ejecutaste desde el principio para evitar el tener esa respuesta al riesgo? Evidentemente esto no es una respuesta al riesgo, esto es una planeación. Esa es la diferencia. Entonces, la gestión de riesgos es identificar esos eventos inciertos que se van dando conforme las diferentes variables del proyecto van haciendo referencia al mismo. Esa es la situación. No somos adivinos. El hecho de tener un plan de riesgos lo que me ayuda es precisamente para que cuando ese evento ocurra, tengamos un poquito más de visualización, un poquito más de control sobre lo que pudiera estar pasando directamente sobre ese riesgo. Y no solo eso, sino monitorear y controlar que ese riesgo no desencadene algún otro problema dentro del mismo. Esa es la finalidad del monitoreo y control. Hablando un poco del manejo de riesgos, ¿qué sucede con ese manejo? Normalmente en inglés utilizamos la palabra handling, y aquí hago mucho hincapié en el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Para tener un manejo adecuado de los riesgos, necesito considerar los procesos 11.3 y 11.4 del capítulo 11 del PMBOK. ¿Por qué? Porque a través del análisis cualitativo y cuantitativo voy a poder clasificar mi riesgo, voy a poder identificar cuáles son sus necesidades, voy a poder clasificarlo mediante un impacto, mediante una probabilidad, y esto me va a dar oportunidad posteriormente al análisis cuantitativo poder identificar cuáles son esas necesidades y poder priorizar, que esta es la parte importante. Por ahí hablando matemáticamente se dice que un proyecto, el riesgo, perdón, en un proyecto se ve referenciado por un porcentaje. Entonces, voy a poner un ejemplo un poco burdo. Si yo tuviera 2 riesgos, se dice que matemáticamente la suma de esos 2 riesgos da el 100% de la probabilidad del riesgo. ¿Qué significa esto? Que si esos 2 riesgos ocurrieran en el proyecto, ese proyecto se tendría que cancelar, o por default sería un proyecto no exitoso, dado que son los únicos 2 riesgos que se tienen y los 2 se dieron, los 2 ocurrieron. Entonces, en este momento, ese porcentaje estaría equivaliendo al 100% y en ese momento el proyecto terminaría. Esto que acabo de explicar es matemáticamente. Para hacerlo más real, tenemos que hacer uso del análisis cuantitativo, que es en donde precisamente hago una priorización de los riesgos y en ese momento puedo identificar cuáles sí voy a atacar y cuáles no. Hay riesgos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia, sin embargo su impacto puede ser mínimo, entonces tal vez ese riesgo no lo ataque directamente. Esto se hace por medio de una matriz. Normalmente cuando hablamos del análisis cualitativo y cuantitativo nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero voy a poner otro ejemplo esperando que se
de claridad. El análisis cualitativo podemos hablar de una hoja como tal de, hablando de sistemas, hablando de software. El análisis cualitativo podemos relacionarlo con una hoja de Word, una hoja en donde yo voy a describir todo lo que ocurre en ese riesgo o en ese evento. ¿Y qué sucede con el análisis cuantitativo? Sería el equivalente a hablar en una hoja de Excel. Es decir, el cuantitativo me va a dar números, el cualitativo me va a dar el concepto. Entrando en más detalle del análisis cualitativo, aquí tendremos que considerar cómo priorizar los riesgos, cómo hacer esa evaluación y cómo combinar la probabilidad de ocurrencia y evidentemente hablar del impacto de los mismos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Evidentemente es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo. Si ustedes estuvieran en una oficina de proyectos grande, debería existir una persona que se encargue únicamente del análisis de los riesgos, dado que el análisis cualitativo y cuantitativo es bastante complejo. Y precisamente por eso les hablo aquí del beneficio. El beneficio clave de este proceso es garantizar en todo momento la reducción del nivel de incertidumbre y evidentemente concentrarse, no perder de vista los riesgos de alta prioridad. Eso es el análisis cualitativo. Regreso al ejemplo del Excel y del Word. El análisis cualitativo entonces me va a describir el riesgo a tal grado que yo lo puedo entender. Recuerden que yo soy el líder del proyecto, pero no toda la gente que está dentro del proyecto trabajando tiene la misma visibilidad. Entonces es importante describir ese riesgo y es por eso que hago referencia a la hoja de Word. ¿Qué sucede al hablar del análisis cuantitativo? En este caso voy a hacer referencia a la hoja de Excel y aquí lo que estaríamos trabajando básicamente para considerar un buen análisis cualitativo es como entrada fundamental tener una línea base del alcance. ¿Qué significa eso? Recuerden que el proyecto a lo largo del tiempo puede ir cambiando. El alcance se puede ir modificando. Eso no es malo en un proyecto. Es malo cuando no se documenta. Cuando sí se documenta, se generan las famosas líneas base o, como su nombre en inglés lo dice, el baseline, que nos permite precisamente tomar fotografías en ese momento del alcance. Entonces, esa es la consideración básica para tener un análisis cualitativo de manera correcta. ¿Cuál es mi alcance? Si yo no sé el alcance, no puedo determinar un riesgo. Y después de ello podemos tener algunas otras consideraciones. ¿Cómo podría ser el plan de gestión de riesgos? El registro de los mismos, que es el proceso 11.2 como tal, y sin olvidar el entorno de mi proyecto, el entorno de mi empresa. ¿Qué sucede con el factor ambiental de la empresa? ¿Qué son esos factores ambientales? Son todos aquellos factores que están rodeando mi proyecto y que de alguna manera pudieran generar un riesgo dentro de mi proyecto. Ese es un factor ambiental, a diferencia de los activos en los procesos de la organización o los famosos OPAs, por sus siglas en inglés, en donde hacemos referencia directamente a los documentos controlados, a las plantillas, a los procedimientos, a los procesos que ya dictaminaron la vida o la dirección de mi proyecto. Hay activos en los procesos de la organización que pudieran generar un cierto riesgo. Hablando del análisis cuantitativo, este se realiza después del análisis cualitativo y en muchos de los casos no es posible llevarlo a cabo debido a la falta de información en el proyecto. Muchos de los proyectos hoy en día son ejecutados únicamente por medio del análisis cualitativo. No es posible llegar al cuantitativo dado que no sabemos cuál va a ser su impacto, cuál va a ser su probabilidad, y eso no es malo. No significa que estemos haciendo una mala planeación. Lo que pasa es que
precisamente los riesgos están clasificados como riesgos conocidos y riesgos de tipo desconocidos o no conocidos. ¿Qué significa riesgos conocidos? Son riesgos que ya basado en la experiencia o los tipos de proyectos podemos identificar, y normalmente los riesgos de tipo conocido se identifican en etapas tempranas del proyecto, es decir, en la iniciación y en la planeación. Es ahí en donde surgen este tipo de riesgos. La mayoría de los riesgos de tipo conocido van a salir o se van a obtener directamente del documento llamado charter, que es el que formaliza el proyecto ante la organización. Y hablando de los riesgos de tipo no conocidos, son los que se dan con base al avance del proyecto, y es aquí en donde muchas veces no tenemos las herramientas para poder analizarlo de manera correcta, hablando del análisis cuantitativo, y únicamente nos quedamos con el análisis cualitativo del mismo. ¿Cuáles son las consideraciones importantes para un análisis cuantitativo? Bueno, pues evidentemente la parte importante es qué sucede con el cronograma. Esa es la parte fundamental, es la consideración fundamental, que es el tercer punto del slide. Si nosotros consideramos el cronograma nos va a dar oportunidad de visualizar cuáles son las tareas que tengo pendientes, es decir, las que tal vez tuve que realizar ayer y por alguna situación no las hice, y tal vez las actividades que tenga que realizar mañana. Mediante ese análisis de actividades que dejé de hacer de ayer y que tengo que hacer mañana, con eso podría yo determinar un buen análisis cuantitativo. Es decir, con eso podría yo generar de manera mecánica un procedimiento para poder encontrar cuáles serán mis desviaciones en cuanto a alcance, tiempo y costo. Para mí esa es la entrada o la consideración más importante. Sin embargo, tenemos otras. Tenemos también el plan de gestión de riesgos como tal, dado que necesitamos el análisis cualitativo, que es el proceso anterior, el 11.3. Y no olvidar el costo. ¿Qué sucede con la parte del costo? Muy importante cuando hablamos de riesgo mencionar el costo. Normalmente cuando hablamos de costo, hablamos de una reserva, y esa reserva precisamente hace referencia a los riesgos. Normalmente si yo hablo del costo, pudiera decir que el costo de un proyecto va a ser lo que yo planifiqué más una cierta variación. Esa variación me la va a dar directamente el riesgo. Por eso la importancia de tenerlo como una entrada en este proceso. Es muy importante mencionar que si yo no tengo dinero guardado, como normalmente lo decimos, dinero en la bolsa para cualquier contingencia, lo más seguro es que ese proyecto fracase. Esto es uno de los errores muy comunes en las empresas latinas, que se avientan a la organización de los proyectos, a la gestión, y desafortunadamente no hay un dinero que pueda sustentar ese costo, evidentemente hablando de el riesgo que pudiera ocurrir. Es decir, si el proyecto me cuesta 100 pesos, yo únicamente tengo dinero para cubrir esos 100 pesos y no tengo una contingencia reservada precisamente para poder garantizar que ese proyecto, si en algún momento se desvía por medio de un riesgo, pueda yo mitigarlo. Continuando con la lista, tenemos el registro de riesgos. Puedo hablar de factores ambientales, que ya los expliqué, y los famosos OPAs o activos de la organización, que es lo mismo. Hablando de la valoración del riesgo como tal, dentro del capítulo 11 lo podemos relacionar como la respuesta al riesgo, específicamente el proceso 11.5, y aquí es en donde hablamos del famoso assessment. Una de las palabras más complicadas, una de las traducciones más difíciles con las que se ha enfrentado PMI, por lo menos para la cultura latina. ¿Qué es esa valoración del riesgo? ¿Cómo podemos valorar un riesgo? Si yo hablara de un riesgo que me afecta directamente a mi persona, ¿cómo lo pudiera yo valorar? ¿Cómo pudiera yo generar una valoración real, siendo que las demás personas no van a entender
la magnitud de ese riesgo, dado que ese riesgo únicamente me está afectando a mi persona. ¿Qué pasa si esa valoración se traduce a toda una empresa, a todo un departamento, a todo un proyecto, a toda una organización? Entonces, es una palabra bastante compleja de traducir y al final nos lleva precisamente a generar los famosos planes de respuesta al riesgo. Es decir, la manera en la que yo valore el riesgo es la manera en la que yo le voy a dar respuesta al riesgo. Imaginemos que yo en este momento tropiezo. Si yo no valoro ese riesgo, pues la respuesta al riesgo será muy simple. Tal vez será, levántate y sigue caminando. Esa tal vez será la respuesta a ese riesgo. Pero si yo realmente valoro el que esa caída me pueda lastimar un hueso o que pueda pasar a un caso más grave, entonces la respuesta al riesgo será muy diferente. Esa es la valoración al riesgo. ¿Y qué es lo que tendríamos que considerar para esa valoración? Pues básicamente dos cosas como entrada. Primeramente el plan de gestión de riesgos, que es el proceso 11.1, y el proceso 11.2, el registro de los riesgos. ¿Por qué la importancia del registro en este momento? Miren, los riesgos se pueden modificar conforme va pasando el tiempo. De hecho, la mayoría de los casos, cuando se inician los proyectos, es decir, en etapas tempranas, tenemos una cantidad de riesgos mínima, porque no somos expertos en ese proyecto. ¿Qué pasa cuando va avanzando el tiempo? La mayoría de los casos podemos hablar de tener un mejor conocimiento, un mejor control, sabemos cómo se comporta mi equipo y eso me genera un registro de riesgos distinto. Es decir, la lista de los riesgos generada en el proceso 11.2 se está modificando. Y eso es lo que hay que considerar para dar una buena respuesta al riesgo. Como estrategia para estas contingencias, podemos hablar básicamente de 4. Los riesgos, no hay manera de traducirlos, no hay manera de darle solución si no es por medio de estas 4 palabras que son clave, que son fundamentales para hablar de riesgos. Una de ellas es explotar. ¿Qué significa explotar? Asegurar que la oportunidad que tenemos de ese riesgo, sea positiva o negativa, definitivamente se concrete, se lleve a la práctica. ¿Vale? El siguiente punto es mejorar. ¿Qué significa mejorar? Es incrementar la probabilidad de que esa oportunidad se concrete, que esa oportunidad se dé en el momento. También podemos compartir y es asignar toda o alguna parte de esa propiedad de la oportunidad a un tercero con la finalidad de mejorar. ¿Qué significa mejorar en términos de PMI? Que los recursos que tenemos involucrados para esa oportunidad sean mucho más eficientes. Tal vez eso signifique llevarlos una capacitación, tal vez eso signifique moverlos, tal vez eso signifique tener una mejor definición de las actividades, tal vez eso signifique en muchas de las ocasiones quedarnos un poco más tarde y cubrir las horas que no hemos sido productivos. Y finalmente, aceptar. ¿Qué significa estar dispuesto a aprovechar de todas las maneras posibles la oportunidad que se presenta? Esas son las 4 estrategias que podemos seguir hablando de una contingencia. Y finalmente, para poder cerrar el ciclo de todo el capítulo, necesitamos hablar del monitoreo de riesgos. El monitoreo como tal se realiza con la finalidad de que en todo momento se consideren los cambios que se pueda generar a través de un riesgo. Es decir, cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, en la mayoría de las ocasiones nos vamos a enfrentar con los riesgos, pero no los vamos a monitorear. ¿Qué significa esto? Únicamente los identificamos, tal vez levantamos la mano y en ese momento decimos, este riesgo se asigna a tal persona y listo, y asumimos que esa persona por default lo va a realizar. Pero nunca nos damos cuenta de que el monitoreo de riesgos va más allá. El monitoreo de riesgos, como lo dice aquí en el slide, es implementar los planes de respuesta a los riesgos. Es decir, si yo ya identifiqué ese riesgo, no me quedo con los brazos cruzados, sino que voy más allá y reviso de manera continua qué sucede con ese plan de respuesta
de tal manera que yo pueda garantizar que ese riesgo se está llevando a cabo tal y como lo planeé. Muchas de las ocasiones lo que ocurre aquí es que no le doy seguimiento al riesgo, yo asumo que ese riesgo se está trabajando, se está mitigando, y llega un momento en el que ese riesgo ya me disparó una serie de complicaciones en el proyecto que a su vez se van a convertir en riesgos, y evidentemente yo no voy a tener un control de lo que está ocurriendo. Por eso la importancia de la comunicación. Si habláramos nuevamente del triple constraint, en donde tenemos el alcance, el tiempo y el costo, habíamos definido que el mecanismo para poder desequilibrar este constraint es precisamente el recurso. Y vean cómo el recurso lo puede desequilibrar en dos sentidos. Uno, por falta de calidad, y dos, por falta de comunicación. Si el recurso no se logra comunicar de manera correcta, me va a generar un riesgo. Y si yo no soy capaz como líder o como encargado del proyecto de monitorear esos riesgos, pues lo más seguro es que ahora sea al revés, que este riesgo se traduzca en ¿qué? En un problema de comunicación. Y entonces voy a tener un ciclo en donde no voy a poder salir de ahí, dado que yo, que soy el encargado del proyecto, no estoy realmente ligado a las necesidades del proyecto, no estoy metido en donde debo de estar, no estoy resolviendo los problemas que tengo que resolver. En pocas palabras, no estoy monitoreando los riesgos como lo debería de hacer. ¿Qué necesitamos considerar para un buen monitoreo? Pues básicamente son cuatro elementos, perdón. El plan para la dirección del proyecto, el registro de los riesgos, que vencido es el proceso 11.2, los datos del desempeño del trabajo y los informes del desempeño del mismo. Aquí lo importante es mencionar, y como ya lo hice hincapié, el recurso es el encargado de poder gestionar de una mejor manera el riesgo. ¿Qué pasa si yo no tengo el informe de desempeño del proyecto como tal, que es el punto número 4? Si yo no consigo ese informe, si yo no soy capaz de generarlo, entonces no puedo monitorear el riesgo, porque la mayoría de las veces lo que ocurre en un riesgo es que como nos implica incluir más recursos, hablando de dinero, hablando de recurso humano como tal, la mayoría de las veces el mismo líder de proyecto o incluso los integrantes del equipo van a tratar de tapar esos riesgos que ya se convirtieron evidentemente en un problema. ¿Cómo los podemos tapar? Pues muy sencillo, si mi horario estaba asignado para que el día de hoy trabajara durante 4 horas en ese proyecto y surge el riesgo y yo no le aviso al líder de proyecto que ese riesgo ya ocurrió y que ya me está generando desviaciones, lo único que voy a hacer es que en lugar de que trabaje 4 horas, pues tal vez me quede 6 u 8 horas. Y de esa manera estoy tapando ese riesgo, pero evidentemente esto no es bueno para el proyecto, no es bueno para el recurso, ni mucho menos para el líder. Y es aquí en donde el monitoreo del riesgo tiene mucho hincapié. Y es cómo el informe de desempeño del trabajo va avanzando de tal manera que yo pueda identificar en qué momento se desvía a partir del riesgo. Y por eso la necesidad del monitoreo. La mayoría de los procesos, hablando de planificación, no deberían de llevar un control tan específico como pudiera ser el caso de los riesgos. Si nosotros habláramos de los 6 procesos que nos marca el capítulo 11, 5 de ellos hacen referencia a planeación y solo uno de ellos hace referencia a monitoreo. Por eso la necesidad de en todo momento estar revisando qué sucede con el riesgo. Por eso la importancia del monitoreo. Para finalizar la plática del día de hoy voy a hablar de 3 buenas prácticas hablando de riesgos. La primera de ellas hace referencia a las respuestas a los riesgos, reflejan el equilibrio que persigue una organización entre asumir y evitar los riesgos. Como parte número 2, para tener éxito, una organización debe comprometerse a abordar la gestión de riesgos de manera proactiva y evidentemente consciente a lo largo de todo el proyecto. Hago mucho hincapié en esta porque muchas veces al inicio del proyecto sí soy capaz de monitorear los riesgos porque evidentemente todavía no están ocurriendo,
pero conforme avance el tiempo me voy olvidando de ellos, me confío en muchas de las situaciones y al final me doy cuenta que mi plan de riesgo no sirvió para nada porque únicamente lo cubrí en las etapas tempranas del proyecto y no terminé con un reporte, con un monitoreo, con un avance real de lo que pudo haber ocurrido con ese riesgo. Y finalmente, el riesgo del proyecto puede existir desde el mismo momento en el que se inicia el proyecto. Ya lo mencioné por dos sentidos, por dos aspectos muy teóricos. O sea, el primero de ellos es que todo proyecto es un riesgo, como primero de ello, y como segunda parte es que todo proyecto, al requerirte por lo menos un recurso humano, eso ya por default me genera un riesgo. Entonces, muchas de las ocasiones los riesgos fuertes de los proyectos se presentan al inicio por una falta de coordinación, por una falta en la dirección de la organización o de la empresa. Recuerden que el proyecto no se lleva por sí solo, el proyecto lo define un grupo de personas llamados stakeholders. Pero una vez que se tiene ese proyecto, si la dirección de la empresa no es capaz de dar a conocer ese proyecto, la mayoría de las veces esos proyectos fracasan. Y fracasan precisamente por el riesgo más alto del proyecto, el recurso humano. Pues muchísimas gracias, profesor. Vamos a dar paso a la parte de preguntas y respuestas. Ya hemos tenido aquí una muy buena asistencia. Está participando ya muchos los chicos. Hay unas cuantas dudas. Una de las primeras preguntas que realizaron es, ¿qué es un recurso? Bien. Bueno, el recurso, directamente hablando de proyectos, se puede definir como el recurso humano. Realmente lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos mueve dentro de un proyecto, evidentemente es el recurso humano. Si hablamos ya de la ejecución del proyecto, podemos hablar de la definición de recurso humano y recurso material. Cuando hablamos específicamente en el tema de proyectos de recursos, es 100% hablar de recurso humano. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Jalinka nos pregunta, ¿cómo establecer las prioridades? Porque ese es un problema grave ante un conflicto. Elegir lo que se tiene que atender primero, ¿cierto? Sí, es correcto. Aquí el detalle está en que muchas veces confundimos la urgencia con la importancia y son cosas o temas completamente distintos. Precisamente para abordar este tema podemos hablar de la prioridad que tiene el riesgo o de la probabilidad. Yo te puedo poner un ejemplo para responder a tu pregunta. ¿Qué sucede, y más ahorita con estos climas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Evidentemente la probabilidad es alta, o que haga frío, por ejemplo, ¿no? La probabilidad es muy alta, pero posiblemente el impacto sea menor. ¿Por qué? Porque yo estoy adentro de mi casa y no me va a afectar si afuera hace frío o llueve. Entonces, con este ejemplo a lo que quiero llegar es que una cosa es el impacto que tiene ese riesgo, que como ya lo mencioné durante la presentación, el impacto se debe de medir en todo momento por medio del alcance, el tiempo y el costo, forzosamente. Y otra cosa es la probabilidad. Si hablamos de la probabilidad, ahí te puedo mencionar cómo, con el ejemplo que puse hace un rato hablando de dos riesgos, esos dos riesgos suceden en el proyecto, se cancela. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la probabilidad se va a dar con relación a la cantidad de riesgos que tengas. Si yo tengo en este momento 10 riesgos, la probabilidad de cada uno de ellos va a ser el 100% de la probabilidad del riesgo. Muchas gracias, profesor. Vamos con una pregunta más. También nos dice, ¿quiénes serían los adecuados para el monitoreo del riesgo? Bien, Daniel, es una pregunta interesante. Mira, como yo lo dije en la conversación, si nosotros tenemos una estructura de la oficina de proyectos bastante amplia, bastante clara, sí podríamos tener un gestor específicamente para los riesgos de todos los proyectos que se lleven en la organización. Si hablamos de una organización pequeña, una organización en donde tal vez yo soy el gerente de proyectos y yo a su vez coordino los proyectos y yo a su vez tengo relación con las diferentes áreas,
yo sería el encargado de hacer la gestión de esos riesgos en todo su sentido, ¿no? Hablando de los 6 procesos como tal. Entonces, específicamente la persona que se encarga de la mitigación de los riesgos, del monitoreo de los mismos, es el mismo líder. Muchas gracias. Arturo Ortega tiene una pregunta. Ok, ¿sí puede volver a mencionar los 6 elementos del PMI? Arturo, no sé si te refieras a las etapas que podemos trabajar, o a los grupos de procesos. Estamos hablando de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. No sé si a eso te refieras. Muchas de las veces cuando no estamos muy familiarizados con PMI pensamos que son 6, pero en realidad son 5. Es iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control, que es una sola, y cierre finalmente. No sé si con eso respondo a tu pregunta, y si no, con gusto podemos volver a formular. Muchas gracias, Arturo. Gracias, profesor. Recuerda que estamos por el chat. Bueno, al parecer sí era lo correcto. Le doy las gracias por la respuesta. Vamos con otra pregunta más, que tenemos varias, que ustedes no tengan paciencia porque ya estamos a punto también de terminar. Dice, buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo identificas un riesgo si es positivo o negativo? ¿Puedes dar algún ejemplo? Nos dice María Fernanda. Sí, María Fernanda, muy bien. Muchas gracias por tu aportación. Mira, un riesgo positivo es el que me va a generar, precisamente como su nombre lo dice, un aspecto positivo dentro de mi proyecto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si hoy en día mi proyecto es, estoy trabajando con el acero, por ejemplo? Tú sabes que el acero se cotiza en dólares. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo presupuestado que voy a comprar una tonelada de acero y de esa tonelada de acero van a ser $1000? Un riesgo de tipo positivo podría ser que mañana el dólar baje y con esos $1000 no me alcance para una tonelada, sino me alcance para una tonelada más otros 100 kilogramos. Eso sería un riesgo de tipo positivo. Estoy generando precisamente un ambiente positivo dentro de mi proyecto. El ejemplo más sencillo para explicar lo que es un riesgo de tipo positivo y negativo es el que te acabo de mostrar con el dinero. Cuando yo tengo presupuestado una cantidad y yo gasto menos. Ahora, siendo realistas, no en todos los casos un ahorro como el que acabo de hablar podría representar un riesgo de tipo positivo. Muchas de las ocasiones podríamos equivocarnos y pensar que un riesgo de tipo positivo va a ser un ahorro, cuando yo lo que estoy haciendo mal es una planeación. Es decir, si yo ya sé que el dólar mañana va a estar en 10 pesos y yo de todos modos hoy planifico que el dólar está a 13 pesos y mañana cuando pague las toneladas digo que yo soy muy bueno administrando porque logré que las toneladas me costaran 10 pesos y no 13, eso no es un riesgo de tipo positivo. Muchas gracias. Vamos con Gina. Nos escribe, yo tengo varias dudas. ¿Qué es problemas de flujo de caja? Y la otra pregunta ¿es común que en los proyectos al momento de no tener mucho dinero se pida algún préstamo o se tome dinero de otras ganancias? Sí, Gina, es lo que mencionaba hace un momento con la parte de la reserva. Tú puedes pedir a otros proyectos, tú puedes tener guardado, puedes incluso, muchos de los proyectos son financiados, ¿vale? Son proyectos que se le llama proyectos de inversión, en donde yo necesariamente requiero de dinero para poder llevar a la práctica mi proyecto, y eso no es malo, ¿vale? Eso podría ser una contingencia, podría ser una reserva, lo puedo pedir de otros lados. En cuanto a tu pregunta número 1 del flujo de caja, se ven etapas tardías. ¿Qué pasa si yo ya voy a terminar el proyecto y necesito pagarle a los proveedores? Si no, no me entregan el proyecto y resulta que me quedo sin dinero. Eso es un problema de flujo de caja. Me quedé sin dinero, no sé por qué, hice una mala planeación y me gasté el dinero antes de tiempo y resulta que cuando le tengo que pagar al proveedor, pues ya no tengo dinero, y como ya son etapas tardías, pues lo más seguro es que el proveedor no me entregue, que el proveedor me demande, que el proveedor simplemente actúe de mala fe en el proyecto y termine
el proyecto de manera no exitosa. Eso es un problema de flujo de caja, no tener el dinero en el momento en el que lo requiero. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿cómo podemos prever el costo monetario de un riesgo? Nos pregunta Alejandro Martínez. Sí, Alejandro, tenemos como ya lo mencioné, las contingencias. Tenemos dos tipos de contingencias. Una que es planificada y la que no es planificada. ¿Qué significa la planificada? Yo tengo dinero en mi bolsa y tal vez guardo siempre 10 pesos por cualquier cuestión que pudiera ocurrir en el proyecto. Esa es una. Y las que no podemos controlar de manera tan precisa que haciendo referencia a las preguntas anteriores, podrían hacer referencia a los riesgos de tipo no conocidos o desconocidos, y ahí pues la manera de hacerlo es por medio de un buen plan de respuesta al riesgo, específicamente el proceso 11.5, en donde yo voy a tener herramientas que me permitan garantizar que ese riesgo me va a costar X cantidad y hacer una planificación. Recuerda que no somos adivinos, entonces, ¿a qué voy con esto? La planificación que yo realice no me va a garantizar el 100% la cobertura de ese riesgo, pero sí te voy a poder garantizar una parte para que finalmente el desembolso o la sorpresa no sea tan grande. Te pongo un ejemplo rápidamente para resolver tu duda. Esto es como las aseguradoras trabajan, ¿no? ¿Qué pasa? Te dicen cuál es tu carro y a partir de ese carro te dicen, yo te cobro tanto y te aseguro el carro, pero ellos no saben si tú les vas a hablar un día de que se te ponchó una llanta o de que fue pérdida total. Muchas gracias. Tienen una duda acerca de la línea de base de alcance. Dice, si hay una línea base al techo, ¿cómo definir el intervalo? Bien, mira, la línea base o el baseline se determina en el momento en el que surge algún cambio. Entonces, si yo el día de hoy voy a poner un ejemplo rápidamente y espero que quede claro con base en el alcance. Por ejemplo, mi alcance es hacer 10 actividades durante el proyecto. Entonces, ¿qué pasa si hoy por medio de un riesgo me doy cuenta que no son 10 actividades, sino que tengo que hacer 12? En ese momento genero un control de cambios, me empiezo a monitorear mi riesgo y ahora ya no van a ser 10 actividades, sino tendrán que ser 12. En ese momento congelo mi línea base y digo, ok, a partir de ahorita, de este momento, lo que yo tengo que visualizar como línea base del alcance son 12 actividades, no las 10 que teníamos ayer. ¿Para qué me sirve la línea base? Para hacer comparativos, porque no va a ser lo mismo, hablando del monitoreo y como ya lo mencionamos, qué sucede con el performance del equipo si estoy haciendo 10 actividades a si estoy haciendo 12. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Esa otra duda es lo de aprovechar oportunidades en la estrategia de riesgos. No entendí muy bien ese punto. Bien, como les mencioné, hay cuatro maneras de atacar los riesgos. En el caso de aprovechar como tal, podemos hablar de manera burda cuando dicen, ¿te animas o no te animas a hacer la actividad? Sí te arriesgas, sí voy por todo. Esa sería la oportunidad como tal, el realmente tomarla y aprovecharla al 100%. Ok, vamos a irnos con una pregunta más. Si no tiene inconveniente, porque todavía estamos sobre ahora. Ok, la definición de los riesgos lo podemos prevenir en todo tipo de compañías y de manera personal, nos dice Arturo Vázquez. No sé si es pregunta o comentario. No entendí la pregunta. Al parecer que es un comentario, no tiene títulos, pero dice la detección de los riesgos los podemos prevenir en todo tipo de compañías y de manera personal. Bien, vamos a suponer que esto es una pregunta. Entonces, sí, evidentemente yo como líder de proyecto necesito, no importando el tipo de compañía, puedo hablar de una compañía gubernamental, puedo hablar de una compañía privada, puedo hablar de una empresa pequeña, puedo hablar de una empresa grande. Incluso hoy en día, por ejemplo, estamos ya como parte de PMI incursionando también, por ejemplo, en la cuestión de la educación, ya por ahí también hay dentistas, ya hay mucha gente que se está introduciendo precisamente a todos estos conocimientos. Y realmente el marco de trabajo, o sea, lo que es el PMBOK,
con sus 47 procesos en la versión 5, que es la actual, no te impide, no te limita a poder hablar de un tipo u otro de organización. En realidad, puedes llevar a la práctica con este marco de referencia hacia cualquiera de las diferentes tipos de empresas que existen en la actualidad. Vamos con una pregunta más. Buenas tardes. ¿Me podrían hacer llegar el archivo de la presentación? Claro que sí, Sandra, gracias. Luis, ¿se debe tomar en cuenta los puntos de vista de expertos y tomarlos como probables riesgos en el proyecto? Sí, Luis, claro que sí. Mira, yo me enfoqué precisamente nada más en las consideraciones o lo que son las entradas básicas para poder tener un buen análisis y un buen monitoreo y control de los riesgos. Pero en realidad tienes toda la razón. Si somos un poquito más teóricos, nos vamos a dar cuenta que PMI te maneja entradas, el proceso como tal y la salida. El proceso como tal se le denomina herramientas o técnicas, y una de las herramientas o técnicas más utilizadas, no solo para el manejo de los riesgos, es precisamente el famoso juicio de expertos. ¿Qué significa el juicio de expertos? Acercarte a la persona que garantiza que realmente es el experto para que te pueda dar una solución real a la mitigación del riesgo. Muchas gracias. Vamos con, a ver, ¿qué debemos tomar en cuenta? Ok. Buenas tardes. ¿Cómo se integran o se podría usar a favor el manejo de la ruta crítica? Pues esta herramienta maneja 3 tiempos. Sí, mira, la ruta crítica no solo te sirve para la parte de los riesgos. La ruta crítica es un buen elemento, es una buena herramienta, como ya lo mencioné ahorita, para poder determinar muchos caminos en un proyecto. La ruta crítica la vas a utilizar básicamente en el capítulo número 6, que habla precisamente de la gestión de tiempos. Pero lo importante aquí es que a partir de la ruta crítica, tú podrías determinar lo que hace rato mencioné, cómo es que hay actividades atrás que no hice, o sea, las actividades que dejé de hacer ayer y las actividades que tengo que hacer mañana. Eso lo determino por medio de la ruta crítica. Gracias. Vamos con otra pregunta más. Dice, al momento de hacer la matriz de riesgos, de identificar la causa raíz y los triggers, me confunden. ¿Tendrías un tip o algo así para facilitar esto? Sí, mira, realmente no deberías de confundirte porque el trigger es una acción posterior, es lo que yo mencioné ahorita como riesgo en cadena, o incluso la misma respuesta al riesgo te lleva a generar un trigger, es un disparador que no necesariamente te va a disparar un riesgo, te puede disparar, por ejemplo, una cuestión de comunicación, te puede generar una cuestión de calidad, te puede generar una cuestión de recurso humano, una cuestión de alcance. Aquí lo importante es que antes de que manejes el trigger, consideres los 3 elementos que ya mencioné del riesgo. ¿Qué pasa con el evento? ¿Lo tengo claro o no? Porque muchas veces no veo el evento, sino veo el problema y no me sirve. Necesito identificar el evento. Una vez que identifico el evento, entonces ahora sí hablo de la probabilidad de ese evento. Y finalmente el impacto. El impacto, recuerda, lo tienes que medir en alcance, tiempo y costo. Una vez que tengas esos 3 elementos, entonces ahora sí ya utilizas el trigger y ese trigger te pudiera generar a su vez otros riesgos. Ok, tenemos una pregunta más. Dice, si los recursos con los que cuentas no son los idóneos, aunque los capacites, ¿qué se puede hacer? Bien, este es un tema que sí evidentemente te genera un riesgo, pero no es trabajado directamente desde el tema, desde el capítulo 11. Este es un tema que tiene que ver con capacitación en 2 sentidos. Una, ¿qué sucede con la comunicación? Específicamente el proceso 10.3, y que es el tema de comunicación, perdón, y el tema del recurso humano. ¿Qué es lo que te dicen las mejores prácticas? Agota todas tus oportunidades antes de correr a un recurso de tu proyecto. Recuerda que la curva de aprendizaje es mucho más alta cuando sacas a una persona. Yo te diría, eso es la teoría, pero en la práctica, la realidad es que independientemente de esa curva,
vas a generar un riesgo. ¿Por qué? Porque la gente, y por lo menos en la cultura latina, el problema que tenemos es la incertidumbre. ¿Qué pasa si la persona de al lado, tú sabes que no es buena y que en cualquier momento la van a correr? Y llega el día en el que la corren. Al otro día, tú sabes que tú haces tu trabajo bien y que eres muy buena en el proyecto. Sin embargo, el hecho de haber sacado a esa persona va a generar incertidumbre en ti y en todo el equipo. Entonces, eso sí te pudiera generar un riesgo. Pero en realidad lo que te dicen las mejores prácticas es no saques a la persona, muévela de posición, capacítala, habla con ella, haz todo lo que esté en tus manos antes de moverla del equipo. Muchas gracias. Pues la última pregunta sería de Carlos Mendoza. Buenas noches. ¿Cómo ponderar o asignar probabilidades a los riesgos? Bien, Carlos, mira, hay tablas en donde te permiten precisamente tener esta valoración. Hay empresas en donde te manejan el 1, el 1.5, el 2, y en base a esos, con base a esos números, perdón, puedes tú acomodarlas y decir, el riesgo A tiene más prioridad, tiene más probabilidad, disculpa, que el riesgo B, y de esa manera los vas acomodando. Yo te voy a dar un tip que es mucho más sencillo, porque muchas veces nos da miedo jugar con esos números, con esos porcentajes. Yo lo que te voy a decir, o mi recomendación sería, agarra todos tus riesgos y ponles un porcentaje con base a tu experiencia. Es decir, si tú consideras que el riesgo 1 es mayor o tiene mayor probabilidad que el riesgo 2, entonces, por ejemplo, si nada más tienes 2, ponle 70% al primero y 30% al segundo. La idea de la probabilidad es de que tú tengas una manera, un método de poder identificar que el riesgo A es mayor que el riesgo B. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Salvador. Y tenemos su correo para enviarte este webinar posteriormente para que lo puedan volver a escuchar. Gracias también, Arturo. Y bueno, a la gente que está agradeciendo la ponencia del profesor, igualmente se les da las gracias. Y bueno, ya estamos recibiendo todos los correos. Vamos a tener que terminar esto, pero me voy a quedar unos momentos más solamente en el chat para la gente que quiera seguir enviando los correos, nosotros podamos tenerlos y así poderles enviar el material, que es la grabación de este webinar que se publica en YouTube, así como la presentación que también la publicamos a través de Slicer de UNICEF. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? No, pues mire, nada más agradecer a todos la presencia. Espero que esta breve información de riesgo sea de su utilidad y mencionarles que el mundo de proyectos es muy amplio, hay muchas maneras de ingresar a él y poco a poco hay más gente que se está interesando por este medio. Entonces, los invito de manera cordial a que sigan en este tipo de pláticas y evidentemente entren al mundo de la administración de los proyectos. Pues gracias por acompañarnos en un webinar de la Universidad Tecnológica de México.